Obviamente que los principios del manejo de los tejidos con la sutura mecánica viene de aquellos principios de Halsted, de minimizar el trauma de los tejidos. Todo esto es aplicable a la cirugía abierta, pero se ha trasladado y es indispensable aplicarlo a la laparoscopía y a los instrumentos que utilizamos en la laparoscopía. Que los tejidos tengan una irrigación adecuada, una luz anastomótica funcional, la mínima tensión posible, márgenes adecuados y sanos de los tejidos y obviamente minimizar las filtraciones o fugas, que son aquellas cosas que pueden dar una catástrofe a nuestro trabajo. Originalmente las engrapadoras se diseñaron fundamentalmente para controlar el sangrado y para minimizar la fuga. Acuérdense que en los primeros momentos, obviamente los cirujanos no contaban con los hilos y los conocimientos que nosotros tenemos hoy de los tejidos. No es que nosotros somos mejores que ellos, sino que hoy tenemos mucho más conocimiento gracias a la ciencia y a muchos cirujanos y muchos médicos que han estudiado esto, y entonces para disminuir las consecuencias trágicas de las anastomosis se fueron diseñando estos equipos que hoy tienen en algunos momentos otras finalidades, que son posiblemente hacer que las cirugías sean más sencillas, más rápidas, además de mejorar estas condiciones. La historia comienza hace muchísimos años y aunque le parezca raro, comenzó en Europa del Este, en Hungría, en toda esa zona, donde obviamente que posiblemente por la potenciación de Rusia y el conocimiento médico en aquellos lados, fue un cirujano que es Hummer Hutl, quien desarrolló la primera engrapadora en 1909. Esta engrapadora era obviamente un armatoste, pero fue el inicio, el empujón inicial de todo esto, y se armaba en 2 horas y pesaba 3,6 kilos, lo cual era muy difícil de utilizar. En base a esta engrapadora fue Aladar Petz el que diseñó lo que hoy es la engrapadora moderna. Obviamente, ustedes ven esa imagen a la derecha de la pantalla, donde ven el tamaño y la disposición de la engrapadora, pero en 1921 Aladar Petz empieza a pensar en lo que es hoy la engrapadora moderna, y en su conocimiento y en lo que él hizo se desarrolla todo lo que hoy tenemos a nuestras manos y lo que estuvieron practicando en estos días en el centro de entrenamiento. Finalmente, fue Ravitz quien lleva el conocimiento y esta tecnología, que todavía era bastante rudimentaria, de aquellos años. En 1958 Ravitz estuvo en Rusia en un congreso, ve estos dispositivos y los lleva a Estados Unidos, y en el año 64-67 se asocia con Hills, que fue el fundador de Autosucho. Ahí es donde nace todo el conocimiento y el desarrollo de la engrapadora moderna, que es la que ustedes están utilizando hoy. Autosucho estuvo muchos años manejando el 100% del mercado de las engrapadoras, para luego, obviamente, dividirlo con Johnson & Johnson y pelear en las primeras líneas. Hoy ya tenemos engrapadoras que también vienen de Oriente con buena tecnología y posiblemente la misma tecnología y calidad que tienen estas marcas. Pero aquí fue el puntapié inicial de años 64 a 67, con una consideración. En ese momento, obviamente, no existía la cirugía laparoscópica, por lo tanto, cuando se desarrolló las suturas manuales en forma, digamos, con el mejor desarrollo de los hilos, con el mejor manejo de los tejidos y demás, no era tan necesario utilizar suturas mecánicas, y en la era laparoscópica esto fue mucho más necesario por posiblemente lo engorroso que era hacer suturas manuales. Yo he enseñado suturas manuales laparoscópicas desde el año
97, 98. Nosotros empezamos a operar la laparoscopía del año 94, hace ya muchos, muchos años. Y obviamente el entrenamiento desanda toda esa dificultad, pero para los cirujanos de mayor edad en esa época era muy dificultoso hacer suturas manuales, por lo tanto la sutura mecánica se hizo una necesidad, y además una necesidad para disminuir los tiempos de la laparoscopía en aquellos momentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir sobre optimización de la línea de sutura en este libro hace unos años atrás, donde un poco describimos esta historia y analizamos lo que se necesita para optimizar la línea de sutura, en este caso en cirugía bariátrica. Este es un poco el timeline del desarrollo de lo que estuve contando, y hacia los años 80 a 90 se sustituyó las grapas de acero inoxidable por las grapas de titanio, que es lo que hoy están utilizando todos ustedes en sus prácticas ahí, y es lo que utilizamos todos los días nosotros en nuestra práctica. ¿Por qué digo todos los días? Nuestro equipo utiliza un promedio de entre 1.500 y 2.000 suturas mecánicas por año, desde hace ya muchos años. Posiblemente los números que ha sacado mi equipo, hemos utilizado más de 15.000 disparos, por lo tanto hemos utilizado todas las engrapadoras y hemos tenido todas las ventajas y todos los problemas que las engrapadoras hoy tienen, que es un elemento excepcional, pero hay que saber usarlo, hay que saber manejarlo, y hay que conocer el instrumental y cómo aplicarlo en los tejidos para disminuir la falla. Lo que les decía, ¿por qué utilizarla hoy en la laparoscopía? Fundamentalmente porque comparada con la sutura quirúrgica manual laparoscópica, sobre todo, por ejemplo, en una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, acuérdense que en un bypass gástrico hacemos 2 anastomosis, y además de utilizar suturas mecánicas, hacemos un promedio de 6 suturas en surjet manuales. Por lo tanto, el suturado mecánico de las anastomosis acorta los tiempos. Hoy un bypass gástrico es una cirugía que se hace en un promedio entre 1 hora y 1 hora y media, excepto en casos excepcionales donde se prolongue la técnica, pero la simplicidad de la sutura mecánica ha acortado los tiempos y mejorado este performance. Obviamente hay que seleccionar adecuadamente los instrumentos y seleccionar adecuadamente las grapas, y para eso hay que entender algunas y conocer algunos detalles sobre los tejidos, fundamentalmente las propiedades de los tejidos. Es algo que en general, si recuerdan ustedes para atrás, en las residencias les han enseñado poco, nos han enseñado poco a todos, pero es un concepto que debemos incorporar, el conocimiento de las propiedades de los tejidos. Fundamentalmente, acuérdense que los tejidos humanos, los tejidos biológicos, no son inexpugnables, y debemos tratarlos con el cuidado suficiente para que tengan la vitalidad suficiente para que la técnica que nosotros hagamos tenga buenos resultados y muy pocas complicaciones. Y la otra cosa es entender la relación y la interacción entre el tejido y los instrumentales. Acuérdense, por ejemplo, que ustedes van a tener que meter una suturadora mecánica que tienen, me imagino que habrán tenido las dificultades que habrán tenido incluso al poner la sutura mecánica en los endotrainer, que por el tamaño y demás se dificulta la manipulación, ya que estamos acostumbrados a utilizar equipamientos más cortos, fundamentalmente con mandíbulas más cortas, no tan toscos en tamaño. Eso es importante desde que ponemos las engrapadoras a través del abdomen en los trócares, o sea, saber por qué tamaño de trócares pasa la engrapadora para no romper la engrapadora, para no romper los trócares, y para que también la disposición de los instrumentos sea bueno para hacer lo que necesitamos hacer o para hacer la anastomosis. Y también la compresión, por ejemplo, que ejerza estos materiales, estas engrapadoras y estas grapas sobre los tejidos, que cuando es determinada en un rango determinado es muy bueno,
pero cuando es muy poca es malo, y cuando es mucha lesiona los tejidos y termina destruyéndolos o rompiéndolos o provocando isquemia. Cuando hablamos de qué debemos saber de composición y biomecánica, no se asusten, no lo voy a aburrir con definiciones y demás, sino que de las cosas que se estudia es la naturaleza bifásica de los tejidos. ¿Qué es una naturaleza bifásica? Es los tejidos están compuestos por líquidos y sólidos. Entonces, cuando nosotros los comprimimos y los manipulamos, se mueven los líquidos y se mueven los sólidos. Esto le da una viscoelasticidad determinada que es distinta en cada uno de los tejidos. También se estudia lo que se llama histéresis, el desplazamiento de los tejidos. Fundamentalmente esto de desplazamiento de los tejidos es importante porque la compresión hace que los tejidos no solamente se mantengan en un solo lugar, sino que no se desplacen. Si la compresión no fuera suficiente, el desplazamiento de los tejidos, por ejemplo, al pasar la cuchilla de la sutura mecánica, haría que la entrada de la grapa, las espigas, que es la entrada de las grapas a los tejidos, se pudiera desplazar y la conformación de las grapas no sea suficientemente buena, por lo tanto haría que la sutura fuera deficiente y pudiera provocar alguna complicación o fuga en los días subsiguientes. Y la relación de los instrumentos con los tejidos, como dijimos, la precompresión de los tejidos y la formación de las grapas, que es esencial para que esto funcione. Entre las cosas que tenemos que saber es que no solamente la característica de los tejidos son distintas, sino que el grosor de los tejidos es distinta, varía de paciente a paciente, varía de circunstancias en circunstancias, de órganos en órganos, y en un mismo órgano también varía. Fíjense, esto es una muestra de lo que nosotros hacemos en forma habitual, que es cirugía bariátrica y cirugías gástricas, que digamos, en el estómago, el espesor del estómago es distinto dependiendo si estamos en el techo, en el antro, en el cuerpo, y de acuerdo a si nos acercamos hacia la curvatura mayor o a la curvatura menor. Eso hace que utilicemos alturas de grapas distintas en estas distintas situaciones del estómago. Básicamente, las grapadoras actuales lo que hacen es provocan una precompresión y un desplazamiento de los líquidos para lograr un espesor de tejido adecuado para que las grapas se formen adecuadamente. Digamos, hay conocimiento que esta precompresión sostenida en el tiempo es buena para la cicatrización, pero si la compresión fuera excesiva podría romper los tejidos, o si nosotros utilizamos grapadoras con una compresión determinada, con un espesor determinado en tejidos inadecuados. Por ejemplo, les voy a mostrar esta situación. Esta es una paciente que se había colocado un balón intragástrico que se lo debió haber sacado de entre 2 y 3 meses previo a la cirugía. El procedimiento no se hizo en nuestro centro, la paciente miente en los tiempos, estuvo en preparación con nosotros, pero el balón se lo sacó en otro lugar y se lo sacó unos 25 días antes de la cirugía, y si ustedes ven, no sé si están viendo mi cursor, la relación entre la pared desde aquí hasta aquí, casi 1 centímetro, y la tijera, o sea, la pared tiene de cada lado 1 centímetro, por lo tanto no hay grapadora que pueda contener esta pared. Y fíjense los daños que provocó la engrapadora al al comprimir este tejido muscular, fibroso, por el tiempo que esta paciente tuvo el balón intragástrico. Afortunadamente, por la experiencia que tenemos, hicimos un doble refuerzo de sutura manual. Esta paciente no tuvo ninguna complicación posoperatoria, pero podría haber sido una catástrofe, y esto es lo que, digamos, en el caso de que uno se dé cuenta, posiblemente hay que suspender la cirugía en este caso para disminuir la posibilidad de lesiones. Pero se los paso como muestra de que cada situación y cada órgano tiene grosores distintos, y en muchas oportunidades uno debe
decidir cambiar por suturas de mayor milimetraje para poder tener mejor formación de las grapas. Las engrapadoras actuales, yo le puse una foto de Echelon de Johnson & Johnson, pero hay muchas marcas, Endogia de Autosuture, que es hoy en día Medtronic o Covidien. Las engrapadoras actuales lo que hacen es fundamentalmente hemostasia de los tejidos, oclusión, o sea, disminuir la fuga, y obviamente colocación y formación adecuada de las grapas. Están diseñadas para esto y uno debe controlar que ese funcionamiento sea bueno durante la colocación de la engrapadora. O sea, no porque nosotros coloquemos una línea de grapa, siempre el grapado va a estar bien. Puede haber alguna falla y nosotros debemos detectarla en el momento. Es muy raro que esto ocurra, pero cuando ocurre y no lo detectamos, puede ser una catástrofe. Por lo tanto, la engrapadora moderna tiene que preparar el tejido para el disparo, reducir la tensión de los tejidos, minimizar el flujo tisular y optimizar la formación de las grapas. Uno debe conocer la maquinaria, o sea, yo no les recomiendo que practiquen utilizar una nueva engrapadora en el paciente, que se las traigan, que se las muestren, que deben manipular la suturadora previamente para no perder tiempo durante la cirugía y conocer adecuadamente cómo se ajusta, cómo se libera, cómo se dispara, cómo se roticula, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hay que preconocerlas antes de estar operando con el paciente. Acuérdense que hay circunstancias en la cirugía que pueden modificar el curso de la cirugía y ustedes no pueden estar aprendiendo un instrumental mientras están operando. Eso no resulta lógico. Con respecto a la formación de las grapas, ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, en la parte inferior a la izquierda de la pantalla, una grapa preformada, o sea, es así como se forman las grapas, es exactamente igual a una grapa que usted utiliza para grapar las hojas, nada más que el tamaño es distinto, el material es distinto, y utilizamos en una línea de grapado 3 líneas de grapas en cada lado, con el corte en el medio, de grapas de muy pequeño tamaño, que es lo que ustedes estuvieron viendo durante el entrenamiento. Se llama corona a la parte horizontal y se llama espiga, tiene 2 espigas verticales que son las que entran en el tejido, y luego de tocar la mandíbula del otro lado de la grapadora, se cierra, y se debe cerrar con esta forma, una forma en B. Si no tiene una forma en B, el grapado no fue suficiente, no va a contener el tejido por más que estén todas las grapas puestas y las 3 líneas puestas en la línea de sutura. Esta conformación entre una y otra es la normalidad de un grapado adecuado. De acuerdo a la altura de la línea de grapa, en general, las grises, que prácticamente no lo usamos, tiene una altura cuando está cerrada de 0,75 y va aumentando en las blancas, que llega a 1,5 milímetros en la azul, 2 milímetros en la dorada. En realidad la dorada es un 1,8 aproximadamente, y 2 milímetros en la verde. Que eso es la altura a la cual el equipo, o sea, la engrapadora, comprime el tejido para formar adecuadamente la grapa. Si el tejido que está conteniendo no se comprime lo suficiente o es demasiado fino, vamos a tener alteraciones en la formación de la línea de grapa, o vamos a tener una sutura débil. Esto es lo mismo, acuérdense, gris, pero las que usamos habitualmente son blanco, azul, dorado, verde, raramente negro o raramente gris. Te diría que gris prácticamente no se usa. Básicamente, cuando nosotros comprimimos el tejido, podemos, fíjense, las grapas que están conformadas, muchas veces podemos ver esta conformación, donde la grapa está intentando cerrarse,
esto es incorrecto. Si tenemos grapas de esta manera, las grapas no están adecuadamente colocadas. Desde esta conformación, que está empezando a formarse la B, hasta esta conformación es adecuada. Si las grapas están sueltas, aunque estén conformadas como en esta zona, es inadecuado, porque esto podría provocar filtraciones o mayor sangrado, y podría provocar aperturas en la conformación del lado izquierdo cuando las grapas son insuficientemente altas para conformarse. Este es un esquema que, si quieren, después se los paso, porque esto también lo tienen las compañías, de cómo de acuerdo a la altura están bien conformadas, de acuerdo a la altura y de acuerdo al espesor de los tejidos, se pueden conformar bien las grapas, teniendo en los extremos dificultades de conformación porque no se llega a formar la B o porque el tejido es demasiado fino una vez que la grapa se ha cerrado. Básicamente, yo les voy a mostrar lo que nosotros hacemos todos los días con en nuestras cirugías. Esto es una cirugía de manga gástrica. Vamos a ir directamente a la colocación de las grapas para no hacerles perder tiempo. La disección siempre debe ser, o sea, no porque utilicemos una suturadora mecánica de alta tecnología, la anastomosis y las suturas van a ser buenas, si no hacemos una muy buena disección de los tejidos y una técnica adecuada para colocar la grapadora. Voy a adelantar el video, así. Ahí estamos colocando la sonda. ¿Qué le piden al anestesiólogo que haga avanzar un dilatador calibre 32 a 35? ¿Me escuchan ahí? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Se continúa con la disc. Si me escuchan, me hacen seña, porque, fíjense, esta es una grapadora, es un cartucho verde, un cartucho verde. Utilizamos cartuchos verdes para el antro gástrico, por la altura del antro gástrico. En ese momento se cierra. Siempre se debe tener en cuenta de que no agarren sondas u otras estructuras. Esto es importante porque si no engrosaría aún más la línea de grapado. Vemos que la colocación es adecuada, y una vez que la colocación es adecuada, procedemos a disparar la sutura mecánica. En general, en esta grapadora se hacen 3 disparos y el cuarto libera las mandíbulas. Se posiciona luego otra sutura mecánica, en este caso una sutura dorada. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el cuerpo, que tiene menos altura, por lo tanto una sutura verde podría provocar mayor posibilidad de sangrados. Hacemos exactamente lo mismo, y siempre debemos controlar en ese ángulo que queda, que no quede una grapa, lo que llamamos grapa migratriz. Acuérdense que si nosotros agarramos con la grapa otra grapa y la arrastramos, podríamos hacer que en el disparo que vayamos haciendo, el grapado, las espigas se vayan corriendo hacia los costados, se vayan movilizando, y la conformación no sea suficiente, a pesar de que parezca que está bien. Habitualmente nosotros, en toda esta cirugía, sobre todo en los mecanismos donde se genera mayor presión dentro de el tubo digestivo, por ejemplo, una manga gástrica, hacemos refuerzo de sutura. Aconsejamos hacer refuerzo de sutura siempre, aunque no esté sangrando, aunque la conformación sea perfecta. Utilizamos un hilo reabsorbible, en este caso Vicryl 2.0, con una aguja adecuada, generalmente es una aguja SH o similares, desde la primera hasta la última grapa. Otra forma de hacerlos voy a empezar un poquito antes para
mostrarle, es con un refuerzo como puede ser el Batres o hay varios tipos de refuerzo. En este caso estamos haciendo una manga gástrica con este tipo de refuerzo de sutura. Acuérdense que cuando utilizamos un refuerzo de sutura como esto, estamos haciendo que el grosor sea mayor. Por lo tanto, debemos utilizar cargas de mayor altura. Es muy probable que utilicemos en casi todas verdes, fíjense cómo lo estamos haciendo en este caso. No es habitual que esto utilicemos en Argentina, porque el costo en Argentina de cada uno de estos refuerzos de sutura es casi como una carga, por lo tanto es solamente cuando nos proveen este tipo de elementos los utilizamos, y en general han demostrado la sutura manual, el refuerzo manual, ser suficiente y no necesitar este tipo de refuerzo. Fíjense, en este caso, esto es en la anastomosis gastroentérica en un bypass gástrico. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando nosotros hacemos cualquier anastomosis, es importante manipular los tejidos con mucho cuidado desde el que los movilizamos, ya que la tracción hacia uno u otro lado podría lastimar o lesionar los tejidos, desde que hacemos la enterotomía o la gastrotomía para poder entrar la sutura mecánica, porque si tocamos la pared posterior, ya sea con electrocauterio o con un bisturí armónico, podríamos quemar la pared posterior, y eso en los primeros momentos del entrenamiento, o cuando se tiene poca experiencia, o cuando se tiene demasiada confianza y no se controla, esto puede pasar. Y cuando hacemos la enterotomía y la gastrotomía y colocamos la suturadora mecánica, que es un elemento rígido, que es un elemento relativamente tosco, tanto el ayudante como el cirujano debe mantener una manipulación de los tejidos con suficiente tensión pero sin agresión, porque cuando lo tensionamos demasiado, agrandamos estas bocas, lastimamos el tejido y no solamente ocasionamos que podría haber más complicaciones, sino que dificultamos el cierre manual de esta anastomosis, porque vamos a tener bocas más grandes, vamos a tener bocas que no están equilibradas en el labio gástrico y en el labio entérico para poder hacer una sutura fácil y adecuada. Les voy a mostrar aquí un bypass gástrico. En el bypass gástrico nosotros hacemos dos anastomosis. Vamos a ir directamente a las anastomosis para no aburrirlas con las técnicas. Aquí estamos haciendo el pouch gástrico con sutura mecánica. Utilizamos en el estómago, en la parte superior, sutura azul, sutura mecánica azul. Vamos a adelantar. Hacemos otro disparo para conformación del pouch, siempre colocando la sonda. Luego vamos a buscar el primer asa, reconocemos el ángulo de Treitz y el ligamento de Treitz, y subimos el asa intestinal de manera que no tenga tensión y que sea sencillo hacer esta anastomosis. Esto es donde yo les cuento que esto tiene que ser en forma muy fácil. Fíjense, cuando entramos con el bisturí armónico hay que tener mucho cuidado de no quemar las otras caras. Cuando hacemos la gastrostomía, el anestesiólogo lo que hace es empujar la sonda para mostrarnos y para acercarnos a la mucosa, y aquí, una vez que decidimos que las bocas están perfectas, retiramos la sonda, colocamos la sutura. En este caso utilizamos una sutura de 45 milímetros azul, 3.5 milímetros de altura, que la disparamos entre 25 y 30 milímetros, no más que esto en este tipo de anastomosis, y en este caso hacemos un refuerzo, comenzamos reforzando la sutura mecánica para luego cerrar la brecha gástrica y entérica de la anastomosis gastrointestinal.
Cuando estamos terminando, siempre pasamos la sonda para asegurarnos de que la luz sea adecuada. Acuérdense de los principios de Halsted. Y nosotros en la sutura gastroentérica hacemos un doble plano de sutura con Vicryl 2.0 y aguja SH. Que esto es lo que yo le digo, digamos, la destreza manual que hay que tener además en sutura. Vamos a la sutura, a la anastomosis enteroentérica. Aquí estamos llevando el asa alimentaria, hacemos el conteo de 1,20 m a 1,50 m dependiendo de las condiciones del paciente. En general, hoy preferimos hacer este asa a 1,50 m. Una vez que localizamos la longitud, entramos con el bisturí armónico. Esto se puede hacer perfectamente con el electrocauterio también. Se hace la enterotomía en el asa alimentaria y en el asa biliar. Fíjense, esta manipulación debe ser muy cuidadosa para no agrandar las bocas. Es acá donde el tironeo, cuando uno pone y saca porque no entra, porque no puedo, porque pusimos más los trócares o porque hay dificultades, neumoperitoneo y demás, donde se agrandan las bocas y aparecen las dificultades. Si no, es una anastomosis que se puede hacer en pocos minutos. Yo le diría que entre 7 y 12 minutos uno puede hacer esta anastomosis sin ningún problema. También comenzamos sobre la línea de grapa. Siempre les recomendamos comenzar no sobre la apertura enteroentérica o gastroentérica, sino sobre la línea de grapa y luego abordar las enterotomías para suturar. Fíjense cómo el que hacía cámara tenía la cámara torcida. Todas esas cosas hay que corregir durante la práctica quirúrgica para que la práctica sea lo más fácil posible, y esa protocolización hace que sea no solamente más fácil, sino que sea más rápido. El ayudante, el cirujano, el anestesiólogo, las instrumentadoras deben tener los tiempos de las cirugías, los tiempos de la anastomosis con sutura mecánica para facilitar estas técnicas y hacerlas rápidas. Otra forma de hacer suturas mecánicas, esto es, les voy a mostrar, a ver, fíjense, esto es como hacíamos nosotros previo al 2012, el bypass gástrico. Hacíamos primero la anastomosis y utilizábamos para hacer la anastomosis enteroentérica. Empezábamos por la anastomosis enteroentérica. Esto es indistinto, no es que uno es mejor que otro. En general, creo que para el aprendizaje es mejor la técnica del bypass simplificado de Albino Ramos, pero esta técnica también es muy buena. Fíjense, estamos haciendo la anastomosis enteroentérica. Fíjense cómo ingresa fácilmente y aquí empezamos a suturar por dentro de la sutura. Reforzamos la cara posterior por dentro de la sutura para luego salir, y una vez que salimos en el borde uno de los bordes de la sutura, hacemos el cierre de la sutura enteroentérica. Entonces utilizamos un refuerzo desde adentro para luego hacer el cierre en la parte externa de la anastomosis. Cualquiera de estas técnicas son perfectas para hacerlo, son distintas formas de hacerlas. Hay que estar entrenados y estandarizados en la técnica para que esto sea suficientemente rápido. Les voy a mostrar también otra forma de hacer una anastomosis enteroentérica. No los voy a aburrir con un bypass gástrico, pero rápidamente ahí estamos entrando con bisturí armónico en el intestino delgado. Y fíjense cómo luego vamos. Fíjense cómo aquí abrimos
el estómago sobre la línea de sutura. ¿Por qué sobre la línea de sutura? Porque es ahí donde está agarrada la mucosa. Al estar agarrada la mucosa, estamos seguros de que la suturadora va a entrar en la luz, por eso o hay que empujar con la sonda o hay que entrar en la línea de sutura para no hacer una disección submucosa. Es importante porque podríamos hacer provocar una anastomosis que no tenga una luz permeable suficiente en el caso de que hagamos una disección subserosa, y en este caso podemos suturar tanto horizontal como vertical. Ustedes tienen que desarrollar una técnica bien hecha, bien estandarizada y bien protocolizada. Vamos a problemas. Las suturas mecánicas son fantásticas, pero tenemos que estar atentos a que pueden tener problemas. Fíjense, en este caso entramos esta suturadora por un trocar, se enganchó en una parte del trocar y se rompió la sutura mecánica. Hay que tener cuidado de seguir manipulando esta grapadora, porque podríamos dañar el tejido con ese borde metálico que se había abierto. Lo sacamos y nos aseguramos de que tanto la grapadora, no les aconsejamos utilizar la misma grapadora y la misma recarga, hay que cambiar la recarga, esto podría lastimar los tejidos. Como yo les dije anteriormente, manejar los tejidos o entrar en... o entrar al hacer la enterotomía. Fíjense, este fue uno de nuestros cirujanos que hizo la enterotomía y yo estaba con él ayudándole, le dije, hiciste una lesión térmica, miramos y había tocado la cara posterior, aunque no esté perforado, siempre hay que tener cuidado y nosotros reforzamos si vemos. Lo ideal es no hacerlo, pero si la vemos, si está, la reforzamos para disminuir la posibilidad de que esto vaya a una necrosis y vaya a una perforación. Siempre lo hacemos con un refuerzo, estos refuerzos de esta sutura los hacemos con hilos de Vicryl, no utilizamos en general sutura irreabsorbible en este tipo de casos. Bueno, muchas gracias, estoy a la orden para las preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Doctor, creo que quedó clarísimo o no he entendido nada. Una de dos. Sí, una de dos. Bien, ¿cómo es? No, quedó clarísimo, ha estado muy buena su charla. Antes de, bueno, ya, como no hay dudas, yo sí quisiera, más que una duda, más que una pregunta, pedirle un consejo que usted les podría decir a ellos para empezar a seleccionar los casos, para empezar a hacer procedimientos laparoscópicos más avanzados. Este curso, este centro de entrenamiento hace cursos de dificultad progresiva en hernias, en vías biliares y ahora en anastomosis intestinal, para que vayan desarrollando más su habilidad laparoscópica. Bien, a ver, primero, lo más importante es primero manejar bien la laparoscopía. Para manejar bien la laparoscopía, obviamente, todos ustedes lo saben, hacer técnicas sencillas o más sencillas como colecistectomía, apendicectomías, digamos, ese tipo de cosas, tener entrenamiento en eso es importante. Utilizar los centros de entrenamiento. Los centros de entrenamiento los deberíamos utilizar no una vez cada 3 o 4 o 5 o 10 años. Deberíamos ir una vez a la semana, como cuando vamos al gimnasio, para no perder el training de
lo que hacemos habitualmente, especialmente si lo que vamos a hacer no es una práctica rutinaria en nuestro background quirúrgico. Para ir avanzando, como les dije, conocer el instrumental, entrenarse previamente en lo que van a hacer. Si van a hacer una sutura mecánica, una anastomosis, deberían haberlas hecho en entrenadores previamente, la manipulación de los portaagujas, de las agujas, de los hilos y de las grapadoras previo a realizar la cirugía. Y en tercer lugar, elegir casos sencillos al principio. Los casos tienen que ser muy fáciles por dos cosas. Primero, para que técnicamente sea satisfactorio lo que ustedes hagan y no redunde en complicaciones. Y segundo, para que no se frustren, porque si tienen complicaciones en las primeras cirugías, hay una frustración, no solamente de ustedes, sino también del equipo quirúrgico del entorno de ustedes, de los anestesiólogos, de la clínica, de todo el contexto de enfermería del quirófano, que hace que ustedes se retraigan en avanzar. Entonces, no debemos ser extremistas en los pensamientos, y para avanzar debemos entrenarnos para que los resultados sean buenos y la satisfacción sea no solamente del paciente, sino nuestra también en hacer las técnicas. Querido doctor, muchas gracias. Realmente son consejos muy prácticos, muy útiles, que seguramente van a ser tomados en cuenta por nuestros colegas. Le agradecemos una vez más su predisposición para compartir sus conocimientos con nosotros, con este grupo de cirujanos que están ansiosos por hacer más laparoscopía en beneficio de ellos mismos, de la comunidad quirúrgica y sobre todo de los pacientes, que es a quienes nos debemos. Querido doctor, lo vamos a estar convocando en el futuro. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por estar un viernes a esta hora aprendiendo y trabajando. Gracias, doctor. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Adiós, adiós. Bueno, seguiremos nosotros. Nos pondremos luego, antes de que se